Hemos llegado a la lección número 4 de este trimestre. Esta lección es muy interesante puesto que nos ayuda a comprender el trasfondo que existe en los conflictos de esta tierra y sobre todo en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. El conflicto detrás de todos los conflictos. El gran propósito de esta lección es que nosotros entendamos el contexto y el trasfondo, como lo hemos dicho, de los conflictos del pueblo de Dios con las naciones paganas. Hay una pregunta que desanima a muchos lectores de la Biblia, aquellas personas que leen la Biblia hoy sin el contexto del gran conflicto, siempre se están haciendo una pregunta que no les es posible muchas veces comprender de la Biblia y de Dios. ¿Por qué un Dios de amor usó a su pueblo en la antigüedad para destruir a aquellos que habitaban en Canaán sin tener en cuenta, dicen ellos, que allí dentro de ese grupo había mujeres, niños, jóvenes, ancianos, aparentemente inocentes? Esta pregunta ha llevado a muchos a volverse contra Dios y otros los ha llevado a pensar que un Dios como el del Antiguo Testamento es justiciero, sanguinario y sin misericordia, distinto al Dios del Nuevo Testamento. Aun cuando no tengamos todas las respuestas al actuar de Dios con los cananeos, la lección de esta semana trata de colocar el trasfondo de este conflicto y de todos los conflictos que hay en esta tierra. Mucha gente no entiende que los cananeos tuvieron largo tiempo para buscar al Señor. Antes de la destrucción de los niños, las mujeres, que es la más preocupante pregunta que la gente se hace al estudiar la Biblia y ver la destrucción de los cananeos de parte del pueblo de Dios, Dios le dio a los cananeos una oportunidad como nos la está dando a nosotros en este tiempo de reconocerle como el Dios de maravillas. Pero los cananeos prefirieron adorar a los demonios que estaban representados por estos falsos dioses. Así que la liberación portentosa que Dios hizo contra el ejército más grande del mundo en esa época, que eran los egipcios, era un conflicto directamente entre Cristo y Satanás. Y la victoria de Cristo no solo fue escuchada por todos los cananeos, lo que pasó fue que ellos no quisieron reconocer que la victoria era de Dios, sino que siguieron aferrados a sus demonios y falsos dioses. Si los líderes de las ciudades, estados de Canaán hubiesen reconocido al verdadero Dios, se hubiesen sometido al pueblo del pacto, sus niños, sus mujeres y todo lo que ellos tenían se hubiese salvado de la destrucción.
Pero su corazón endurecido por causa de la muerte de tantos niños inocentes, hoy sigue la gente pensando igual que los cananeos. Estos niños inocentes murieron por culpa de la decisión de sus líderes. Saben que Israel vagó por el desierto 40 años y estos 40 años en un lugar donde no se produce ni una mata de cebolla, un desierto donde el pueblo estuvo 40 años alimentándose. Eso es una maravilla del poder de Dios y otra manera de decirle a los cananeos, miren la grandeza de nuestro Dios. Esos 40 años que más de 1 millón de personas del pueblo de Dios vagaran en el desierto recibiendo comida milagrosamente, era otro portento de la grandeza del verdadero Dios. Y un último llamado a los cananeos para someterse al Dios verdadero, como lo hizo Rahab, la ramera en Jericó, como lo hicieron los habitantes de la ciudad de Gabaón, aunque fue tal vez por una estrategia tan negativa, pero se humillaron. Hay una lección para nosotros hoy, como líderes de una nación, como los líderes de una iglesia, como líderes de un hogar. Tenemos en nuestras manos la vida de nuestras personas que están bajo nuestra responsabilidad. Y nuestra temeridad puede ser fatal para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación, porque Dios colocó a los líderes para conducir a su pueblo a la salvación. Aun cuando la salvación es individual, hay personas como los niños que no tienen voluntad y que a través de la voluntad de sus padres ellos pueden ser rescatados. ¿Sabe que mucha gente dice hoy, Dios, menos mal que ya no es como antes? Pero la Biblia me dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y bueno, ¿y por qué hoy Dios no destruye, no acaba con los impíos, con la gente que se levanta contra el pueblo de Dios? Aunque nos parece a nosotros que Dios es más amoroso hoy, que en los tiempos de la destrucción de los cananeos, Dios es el mismo amoroso en todos los tiempos. Dios es el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy, y por los siglos. Cada nación hoy está siendo probada. Cada persona está siendo probada. Cada familia está siendo probada. El conflicto con Satanás sigue. Y cada familia, cada persona tiene que tomar conciencia y decidir de qué lado estará. Si tomamos el camino de los cananeos, de adorar a los demonios disfrazados hoy de dioses modernos, nuestra destrucción es segura. Si nos humillamos ante el Rey del universo que sigue haciendo maravillas con su pueblo, entonces tendremos la vida eterna. Dios está dando tiempo a la humanidad hoy como lo dio a los cananeos más de 400 años y los últimos 40 años para que decidamos de qué lado del conflicto estaremos. Y al final veremos millones de personas destruidas por haber escogido el camino de la muerte. La justicia de Dios que es para salvación también puede convertirse en objeto de eliminación por culpa no de Dios, sino de cada pecador.
Dios lucha por nosotros como luchó por su pueblo en el pasado. Fue Dios quien luchó contra Faraón. Fue Dios quien luchó contra los aliados cananeos. Fue Dios quien luchó contra los habitantes de Jericó. Fue Dios quien luchó contra Amalek. Fue Dios quien luchó contra los enemigos de su pueblo. Ellos, aunque Dios luchaba, nosotros tenemos una parte que hacer. Dios no solo lucha, sino que libera y obra milagros, maravillas. Dios liberó a su pueblo con 10 plagas de la nación de Egipto. Dios abrió un camino en medio del mar y del río Jordán. Al final, Dios derramó comida por 40 años en el desierto. Dios le dio agua de la roca a su pueblo. Detrás de todos los enemigos de su pueblo está Satanás, tratando de eliminarnos, pero el poder de Dios es mucho mayor. Los enemigos modernos que Dios derribará en el conflicto final. Dios derribará el espiritismo moderno que se ha levantado y ha abarcado el mundo. Dios derribará la triple alianza conformada por la nueva era, el romanismo y el protestantismo apóstata. Dios derribará la bestia y a su imagen. Dios derribará las falsas filosofías y las doctrinas falsas que han llenado este mundo. El mundo conocerá el sello de Dios. El mundo conocerá la falacia de la ciencia. El mundo conocerá la falacia del ateísmo. El mundo conocerá la falacia de la evolución teísta. El mundo conocerá la falacia del existencialismo, el posmodernismo, el relativismo, el consumismo, el progresismo, el capitalismo, el futurismo, el preterismo, las redes sociales y la tecnología. Todo esto es falacia, porque Dios intervendrá como lo hizo en el pasado. Jesús asume una figura de guerrero porque Josué lo mira, lo observa, habla con él, le pregunta frente al gran engañador que está listo para robar, matar y destruir. Jesús se muestra a Josué y hoy como el capitán del ejército del Señor. Dios pelea por nosotros y su imagen de guerrero le da esperanza a su pueblo. Nosotros no usamos la espada hoy para liberar al mundo por las fuerzas, como algunos creen que deberíamos hacerlo, porque nuestras armas son espirituales. Su Espíritu Santo ha sido enviado para vencer a Satanás y sus artimañas del error, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cristo es el Rey de Reyes, marcha como un poderoso conquistador, va venciendo a todos los demonios, los venció en la cruz y sigue venciendo con su espada a los que no quieren someterse a su santa ley, puesto que Satanás es enemigo de la ley divina. Todos los que se enfrentan a la ley y al sábado se constituyen en enemigos de Dios y lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá en el tiempo final. Conclusión. Nos enfrentamos hoy al conflicto final. Todas las armas del enemigo están siendo usadas para destruir tanto más personas posibles, incluyendo al pueblo de Dios. Nuestra única seguridad está en morar bajo la sombra del Omnipotente. No podemos desafiar al enemigo a menos que estemos escondidos en Cristo Jesús, quien responde por nosotros frente a los desafíos y maltratos. Como Josué, debemos adorar al príncipe de los ejércitos hoy
y someternos a sus órdenes para la batalla, que no es contra sangre ni carne, ¿sí? Ni contra partidos políticos. La batalla hoy es mantener limpia nuestra alma frente a la ola de pecados, de pornografía, de perversiones, de fornicaciones, de adulterio, de ideología de género, de divorcios, de apariencia de piedad, ausencia de afectos naturales, feminicidios, violencia, contiendas y más de 70 pecados que el Nuevo Testamento presenta como fruto de una naturaleza carnal, depravada y separada de Dios. El llamado hoy es temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado.